una palabra que en el día de hoy es casi obsoleta. No tiene ningún sentido en el día de hoy, porque la mayoría de la gente no vive contentos. El contentamiento. Es posible vivir en toda verdad estos últimos tiempos y con toda verdad el alboroto que hay sobre la faz de la tierra. ¿Es posible vivir contentos? Pues yo digo que sí. Pero es una cosa que no viene naturalmente. Es algo que tú y yo tenemos que aprender. Y lamentablemente el pueblo de Dios no toma el tiempo para aprenderlo. Y por eso, en vez de tener contentamiento, los pocos que alcanzan el contentamiento, que también es primo hermano con paz, ¿verdad? Si uno tiene la paz, es porque está contento. Si uno es contento, también va a tener la paz de Dios. Pero en el día de hoy no lo han estudiado y por eso no lo han aprendido. Vamos a leer en las Escrituras donde nos dice que lo tenemos que aprender, el contentamiento. En el día de hoy el hombre está sumamente atareado, inquieto, irritado, perturbado, afanado, acongojado, es decir, estresado, bajo un estrés. Así viven la mayoría de los poblanos. Aquí sus vecinos y los ciudadanos están bajo estrés de día y noche. Y luego, con todo esto vienen las enfermedades. Todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades no vienen por herencia. Vienen mayormente por este asunto de estar atareado, inquieto, irritado, perturbado, afanado y estresado, con tensión, bien nervioso. Hasta se ve personas que son así, hermano. Cuando le eche la mano está moviendo así. Yo he conocido varios, aún entre la iglesia, que están con esta nerviosidad y con mucho temor. Y por eso, vuelvo a decir, la palabra contentamiento es casi una palabra obsoleta. Oh, sí, lo sabemos la palabra, pero no lo entendemos lo que es. No lo hemos aprendido. Y entonces, yo quisiera hablar con ustedes, a ver si hay alguien que quiere ir a la escuela de Dios y aprender a contentamiento. Contentamiento, igual como la paz, es una cosa permanente en la vida. No importa lo que venga, lo que vaya, ese contentamiento queda en el corazón y en la vida, aún con sus problemas físicos. Uno puede estar contento, aún no pudiendo caminar, no pudiendo ver, puede tener contentamiento. Y por eso quisiera ayudarles, si Dios me puede ayudar para ayudarles a ustedes. Pablo nos dio el ejemplo. Abren sus Biblias. Nadie aquí ha tenido aflicciones, encarcelamientos, tiempo en el mar, ¿verdad? Perdido y esperando que vienen para rescatarle de su muerte. Hasta fue apedreado una vez y dejado muerto, y Dios le levantó de la mortandad. Y tantos
veces, ¿verdad?, que tuvo que ser blasfemado, criticado, corrido, pero note como él dice en Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer versículo 9, por favor, para tomarlo 9 a 11. Vamos a tomar esto como nuestro texto, escribiendo a la iglesia de Filipos, a unos hermanos que eran muy preciosos. Él levantó la iglesia y ahora les escribo y le dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Note, el contentamiento es relacionado con la paz. Mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Has aprendido tú esta lección, hermano? Pues vamos a ver que aprendemos por estatutos y palabras de Dios, aprendemos también por disciplina si no obedecemos lo que estudiamos y recibimos. Usted nota que el aprender viene con el recibir, oír y ver, ¿verdad? Versículo 9, lo que aprendiste, ¿cómo? ¿Cómo vamos a aprender? Pues tenemos que recibir algo, tenemos que oír algo, tenemos que ver algo y luego podemos aprender. Esta es la mayor manera de aprender las cosas. Van los niños a la escuela con este mismo asunto de aprender por recibir y oír y ver. Entonces, siempre ha sido así y siempre será. Hay varios pasos en el aprendizaje, ¿verdad? Aprender y luego practicar. La primera cosa que vemos en versículo 4, Pablo hablando de este asunto de contentamiento, de contentarme cualquiera que sea mi situación. Él les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, si soy salvo y redimido por la gracia de Dios, sabemos que es grande ganancia la piedad con contentamiento. Es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 6, 5 y 6. Vamos a leerlo. Deje su dedo aquí en Filipenses y vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice: disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Muchos piensan en el día de hoy de ganar mucho dinero, de prosperar. No hace mucho un hombre me llamó y dijo: hermano David, ore por mí que Dios me prospere. Y le dije: pues, yo no te conozco. ¿Cómo va a orar que Dios le prospere? Y hablando con él, le hablo con usted también. La Biblia dice en 3 de Juan, si tiene su Biblia, déjelo en 1 de Timoteo y vaya conmigo en 3 de Juan. Tú quieres prosperar físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, económicamente.
¿verdad? Y déjeme decirle, es la voluntad de Dios prosperar a sus hijos. Él sí los quiere prosperar. Él es un Dios que prospera a sus hijos. ¿No ves cómo Él ha prosperado todo el universo con su sol, su luna, sus estrellas y todo, ¿verdad? La vegetación y los animales y todo lo demás. Nunca podemos dejar de hablar de la prosperidad de Dios en su creación. Pero ¿qué de sus hijos? Si nos ha recibido como hijos, nos quiere y Él quiere prosperarnos. Pero note cómo lo dice en versículo 2. Aquí Juan, el amado, escribiendo a su amado Gayo. Era un amigo muy íntimo con Juan. Y le escribió esta carta y en segundo versículo dice, amado Gayo. En versículo 1 mencionó su nombre. Mi oración, porque ese era un amado hijo de Dios, era salvo. Estamos leyendo en tercera de Juan, antes de Apocalipsis. Tercera de Juan, la epístola de Juan el amado. Y dice, amado Gayo. Él sí pudo orar por Gayo. Le sabía que era un hombre santo, un hombre espiritual, que había recibido la palabra de Dios, había aprendido, y le dice, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, pero ¿cómo? Y tengas salud, así como prospera tu alma. Si tú vas a tener la prosperidad de Dios en su vida, Él está esperando primeramente la prosperidad de su alma. Si su alma no va a prosperar, ni tampoco vas a prosperar físicamente, ¿verdad? Económicamente, emocionalmente, mentalmente, vas a tener un lapso de mucha prosperidad porque no quieres crecer, no quieres desarrollar su vida espiritual delante de Dios. Hemos predicado mucho de la fidelidad y tú ves cómo somos muy escasos. Los hermanos no oyen y luego batallan, ¿verdad? No pueden pagar su renta, no pueden comprar los abarrotes y las cosas que necesitan para vivir. Son muy limitados. Una limitación que no puede existir con el que prospera espiritualmente. Prospera en su alma, ¿verdad? En su voluntad hacia Dios. Entonces, yo le dije a este varón, y él dijo que era cristiano, y le dije, pues yo no conozco su vida. No sé en qué etapa de crecimiento o espiritualidad tú te encuentras. Pero Juan conocía a Gayo. Ya había estado en contacto con él. Y era un amado hermano. No solamente hermano, pero amado. Eso nos hace saber que el hombre caminaba bien. Y Juan le podía saludar como mi amado en el Señor. Entonces, el contentamiento, aquí Dios dice, muchos piensan que la piedad es por ganancia. Ellos piensan que la ganancia, entonces ese es el contentamiento. Pues solamente si fueras prosperado de Dios. Déjame decir una cosa, el diablo es un grande prosperador. Él anda prosperando a millones de gente, pero con el fin de llevar sus almas y tener su vida y llevarles consigo al infierno. Y les prospera. Y hasta algunos de ellos dan la gloria a Dios cuando es el Dios de este mundo, porque se ve por su vida que no son píos, no son santos,
son mundanos, ¿verdad? Van a la iglesia, son religiosos y piensan que Dios les está prosperando, cuando en realidad es el diablo. Y luego también hay el espíritu humano que puede prosperar, que obra juntamente con el espíritu del diablo. Y la gente puede mentir y defraudar y hacer muchas cosas que tú y yo no podemos hacer como hijos de Dios. Pero prosperan. Se levantan, pero su rancho y su negocio y sus carros y sus trailers y todo el lujo, ¿verdad?, con el cual ellos viven. Pero fue hecho por el espíritu humano o por el diablo. No fue hecho porque, como dice aquí nuestro hermano, que su alma tiene que prosperar. Usted tiene que tener una vida espiritual, que había aprendido el camino de Dios, había aprendido el contentamiento. Aquí Pablo sigue diciendo en versículo 6, estamos leyendo en 1 Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Es una prosperidad grande que tú y yo hayamos aprendido el contentamiento. Y luego Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es decir, con comida y agua, también con un techo y muebles, una cama, un petate. Estemos contentos con esto. Ahora, yo no digo que Dios quiere que tú quedes así. Porque si tú aprendes contentamiento con lo poco, si no vas a estar contento con lo poco, ni tampoco vas a estar contento con lo mucho. Usted dice, oh, sí, y si yo tengo y sobro con las cosas, yo voy a estar contento. ¿Tú crees? Ve la gente. Y como cuando ya se aumenta, quieren más. Y luego cuando le viene más, busca más. Nunca llega a una etapa de contentamiento. Entonces Dios bien lo sabe. Entonces tenemos que seguir lo que Cristo dijo. Tú lo recuerdes. Vamos a leerlo otra vez. La repetición es maravilloso. Tal vez un día lo recibirás, pero Mateo 6 y versículo 33, tú conoces la cita, mas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que es su santidad. La palabra justicia y santidad son casi sinónimas. Si tú vas a buscar la justicia de Dios, tú estás buscando una vida santa, separado de este perverso mundo, y luego todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí en el contexto, él habla de tres cosas. Él habla de comida, bebida y sustento, lo que el hombre más necesita para vivir, refugio donde vivir. Y Dios dice, yo le voy a agregar eso y voy a esperar y ver hasta que tú estés contento con esto. Y si no estés contento con esto, el contentamiento empieza con el escasez y luego puede levantar a lo mucho, a lo abundante. Pero si tú no vas a estar contento con lo poco, es muy dudable que Dios le va a dar lo mucho. Y Pablo en este mismo texto lo dice en versículos 19 y 20 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra,
Este no debe ser nuestra lema. Nuestra lema es hacer una alma espiritual. Es hacer un hombre espiritual. Hacer una mujer que va a recibir, oír y aprender de Dios. ¿Verdad? Como Pablo lo hizo. Cuando él se convirtió, le cortaron y él quedó el más pobre entre los pobres, hermano. Le corrieron de sus riquezas. No cabe duda que Saulo de Tarso vivía en una casa de lujo y tenía todas las amenidades. Pero ya apareciendo Cristo con él en el camino que va a Damasco, pues él tuvo que empezar desde abajo y vivía pobremente. Hasta 3 años se fue en el desierto. Nomás él y los chacales y los lobos, los armadillos, viviendo solo y esperando delante de Dios. Dios, hazme el hombre que tú quieres que yo sea. Y Dios le hizo. Dios hizo un hombre espiritual que podía recibir 14 libros, epístolas, y darnos las palabras aquí en el libro de Dios. Pero él empezó desde abajo y en mi vida personal, yo y Juana, yo les he dicho, empezamos, hermano, yo salí de una casa de muchos recursos. Yo nunca faltaba nada. Juana vivía un poco más pobre, pero mi papá ganaba mucho dinero, ahorraba su dinero, siempre tenía nuevo carro, buena casa, nuevos muebles, y yo nunca faltaba de dinero, siempre tenía dinero, ¿verdad?, para andar en la carne y las parrandas y todo lo demás. Pero cuando me casé, Dios me llevó por abajo y por 3 años vivíamos mucho más pobres que un mexicano aquí en México que lleva agua del río a su casa. Yo y Juana no tuvimos las amenidades, no tuvimos refrigerador, y en mi casa había 2 y un congelador. Y también nunca tuvimos máquina de lavar ropa. Juana lavaba su ropa. A veces la hermana prestaba su máquina de lavar, pero mayormente a mano, no con una batea, pero una cosa semejante a batea, pero hecho de madera, no de cemento como ustedes tienen aquí. Y de ahí Dios nos levantó, nos enseñó cómo buscar la espiritualidad, de ser un esposo espiritual, una esposa espiritual, conforme a las direcciones y enseñanzas de la bendita palabra de Dios. Y Dios nos levantó otros 2 años ahí a vivir pobremente, como le he dicho, allá en el Gran Chaco de Paraguay. Pero luego Dios vio que yo estaba aprendiendo, estaba recibiendo las lecciones. Uno puede aprender mucho en la pobreza, hermano. Mucho de confiar en Dios. Uno que tiene todas las amenidades, pues no tiene necesidad de orar a Dios. Ella nada más va y compra. Y ahí está. No tiene que pedir. Pero yo recuerdo las veces que yo y Juana, llorando, pidiendo, Padre, ayúdenos. Tuvimos una estufa hecha de un tambor, cortado en mitad, y con leña, y ahí guisamos nuestra comida. Pero luego Dios nos sacó de ahí, nos llevó y me dio trabajo y ganancia, y al rato Juana tenía su estufa de gas, su máquina de lavar, y yo pude comprar un carro, porque habíamos crecido, habíamos llegado a una etapa de espiritualidad que Dios nos podía bendecir.
y ayudar. Pues no sé si tú crees esto, pero es la razón porque aquí el Señor Jesucristo dice en versículo 19 de capítulo 6 de San Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra. Yo por 5 años de nuestro matrimonio, pues ¿cómo iba a ser tesoros? No tuve dinero, ni tuve un quinto. Mi pastor estaba trayéndonos la despensa todos los días. Y entonces, ¿por qué hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan y donde ladrones minan y hurtan? Mas haceos vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompan y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro. Y gracias a Dios que leyendo este libro, nunca había leído de cubierta a cubierta, yo llegué a entender que había tesoros, eternamente, tesoros eternos, que esperen a los que lo hagan. Si vas a hacer sus tesoros aquí en la tierra, se va a dejar todo y perder todo. Pero en el cielo no se pierde nada. Y Dios dice claramente, donde está su corazón, ahí está su tesoro. Y si usted está batallando, y yo digo batallando porque muchos batallan, ¿verdad? No están contentos con su trabajo y salen y busquen otro patrón y otro trabajo que paga más. Pero luego trabajan el día del Señor, violen muchas cosas de la palabra de Dios. El otro trabajo tal vez no ganaba tanto, pero pude estar en el culto el miércoles, los 2 cultos el domingo, y ahora nomás viene el domingo en la mañana. Y sí está ganando, y sí está comprando, y está haciendo tesoros, pero no en los cielos, aquí en la tierra. Entonces se puede ver dónde está su tesoro. Y luego tenemos como hijos de Dios de añadir en nuestra fe, como le enseñé, la templanza, la modestia, el enfrenamiento, como ahí en nuestro texto de Filipenses y versículo 5, mire cómo Pablo lo dice, vuestra modestia sea conocido de todos los hombres. Su modestia, su enfrenamiento. Yo me maravillo de los que sí han aprendido de ahorrar su dinero. La mayoría, yo digo, muchos de ustedes gastan todo su dinero y no lo ahorren. Es de Dios. El dinero no es para gastar, es para ahorrar. ¿Verdad? Yo entiendo que tenemos que gastar un poco, pero va a llegar el momento que tú vas a sufrir y tener escasez. Pero si has orado, no vas a sufrir. Y vas a poder seguir metiendo tesoros en los cielos, predicando la palabra, testificando y glorificando a Dios. Y ahora no vas a tener que buscar otro trabajo, ¿verdad? Otra diligencia que le va a quitar de su culto y de la bendición de adorar a Dios y estar con la iglesia de Cristo. Pues Dios dice claramente, vuestra modestia sea conocido de todos los hombres. Estamos hablando, primeramente, regocijaos en la etapa de mi vida espiritual donde yo me encuentro. Ya yo entiendo que si crezca y mi alma es bendecida, conforme a la bendición de mi alma, Dios me va a prosperar. Pero es como el crecimiento de cualquier cosa. Lleva tiempo.
Lleva tiempo. Y mientras tanto, estar contento en la etapa donde tú te encuentres con el Señor y con su bendita palabra. Y ser templado, enfrenado, modesto en su comer, en su vestuario, en su trabajar, en su divertirse, en sus finanzas. Ser muy modesto y no andar gastando todo su dinero, pero guárdelo. No es incorrecto ponerlo en el banco. Si usted no lo puede guardar en su casa y la tentación viene, pues ponlo en un lugar donde es difícil tocarlo. Por lo menos tienes que ir y retirarlo. Tal vez está lejos el banco. Sería bueno ponerlo donde tú no vas a ser tentado de usarlo. Y también Pablo dijo, sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar este paso de siempre regocijar en el estado que yo me encuentro. Y, hermanos, el regocijar en aflicciones y pruebas de fuego y enfermedades no es fácil. Pero aún tomando la palabra de Dios, Padre, aquí estoy sufriendo. Tengo estos problemas con mis rodillas y con mis pies hinchando, pero me regocijo que tú me has salvado y ahora me está haciendo andar más despacito. No puedo correr. Tengo que andar y despacito y regocijar de su situación. Y en esa situación seguir buscando a Dios y luego siempre enfrenando el cuerpo. Que no le dejes que el cuerpo le dicta y le ordene, pero que tú pongas el cuerpo en servidumbre a nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo voy a hacer en cuanto a su comida, en cuanto a su trabajar, en cuanto a su divertirse, en cuanto a todas sus finanzas, en cuanto a cualquier cosa. El cuerpo no es lo que le debe dictar y llevar. Es el Espíritu de Dios. Y Dios está viendo. Él conoce su corazón. Él conoce sus hechos. Y según, ¿verdad? Usted enfrena y con regocijo, usted capta la palabra de Dios y la ponga por obra. Y luego, note cómo lo dice en versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Usted dice, pues ¿cómo, hermano? Mi hijo está muy enfermo. No lo debo llevar con el especialista y no tengo el dinero. El especialista en el día de hoy cobra entre 850 y 1,000 pesos. No cobren barato. Cobren como en los Estados Unidos. Tal vez es una semana de su ganancia o la mayor parte de su ganancia de una semana, nada más por una consulta, ¿verdad? Con un especialista, pues. Dios dice, no deje que el afán le sobrevenga. Cállate delante de Dios y espere hasta que tú tengas el liderato del Espíritu Santo. A veces tenemos que esperar días, aún semanas, hasta que Dios nos dé la palabra, la guianza de lo que tenemos que hacer. Pero el hecho aquí en México es correr primeramente con el doctor y bien afanado por la condición de su hijo
Yo veo los padres más afanados por sus hijos que por su propia salud de sí mismo. Y Dios dice, por nada estéis afanosos. Ahora, el afán, que es ansia, perturbación y angustia, Dios dice, no hagas nada cuando algo así está atormentándole. Usted dice, pues, ¿cómo lo voy a vencer? Esta perturbación, este afán que me acerca, pues, hermanos, como les he dicho y les vuelvo a decir, el primer paso en vencer el afán, usted tiene que vencer la avaricia. La avaricia. El hombre en su estado natural es avaro. Él nunca puede estar contento. Él siempre, especialmente en el día de hoy que hay tanta propaganda en la calle, está en su puerta. Si usted tiene radio, y ojalá que no tenga televisión, porque la televisión está llena de propaganda. Y nada más caminando por las calles, la propaganda está viniendo. Y yo no sé cómo usted trata la propaganda. Yo nada más lo veo y lo tiro en la basura. Porque no es nada que Dios me ha dicho. Ya se ve el dibujo, el foto y todo que ofrecen, pero hay que tratar con avaricia. Dios dice que tú debes reconocer que la avaricia es idolatría y es abominable delante de Dios. Cuando usted con avaricia sea llevado, está cometiendo idolatría, está viviendo como un idólatra. Y eres una persona abominable delante de Dios. Y siempre Dios castiga a los avaros, los idólatras, aún adentro de la iglesia. Entonces, la Biblia dice, y nótele como está dicho en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 5, aquí encontramos la disciplina de un hombre que adulteró contra Dios y contra su padre y su madrastra. Y note que dice la Biblia, hermanos, conmigo, de este versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario. Era fornicación porque era soltero. Con la mujer que era su madrastra, pues era adulteria. Pero con él era fornicación. Pero note la segunda cosa. No asociéis con uno que es llamado hermano. Es decir, digamos que si tú no vas a tratar con este asunto de la avaricia y tú lo vas a dejarle llevar lejos de Dios y se manifiesta en su vida, Dios dice, no os asociéis con un avaro o un fornicario o idólatra. Y como dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 5, Dios dice hablando a la iglesia de Colose, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia. Y luego explica lo que es la avaricia. Es idolatría. Usted no puede adorar el verdadero Dios de los cielos y a la misma vez adorar la avaricia. Querer y desear y buscar cosas
que Dios no le ha ordenado buscar y querer y desear. El Hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo y debe ser, como le digo, templado, enfrenado. Entonces, aquí Dios dice que tiene que tratar con la avaricia. Mire cómo Pablo lo dice en Hebreos, capítulo 13. Deje su dedo en Filipenses porque de ahí estamos estudiando. Y en Hebreos 13, y note por favor versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos. ¿Ve? Si tienes avaricia, no tienes contentamiento. Si eres contento es porque tú has matado la avaricia en su vida. Y tú no vas a ser llevado por la avaricia. No puede tener avaricia y contentamiento a la misma vez. No mezcla. Son opuestos el uno al otro. Avaricia, codicia, es la misma cosa, casi igual. Ustedes usen la palabra codiciar, avariciar, es la misma cosa. Siempre queriendo otra cosa. Nunca satisfecho. La definición de contentamiento es satisfecho. No necesito nada. La propaganda dice que sí. Mi cuerpo, mis ojos dicen que sí. Pero mi espíritu dice que no. Entonces, yo cancelo que están avariciando mis ojos y mi cuerpo lo deja muerto. Y yo sigo igual como yo soy. Y muchas veces Dios le va a espantar y sorprender, porque mataste la avaricia y lo que quería avariciar, ¿verdad? O pensar de tenerlo, pero lo destruyó, lo mató y de repente, ¡zas! Ay, Dios se le da, porque tú trataste con la avaricia. Muchas veces hay una necesidad. Otras veces nada más es el puro querer. Pero aún la necesidad no tiene que ser avaro. Tal vez es una necesidad definitiva. Tú sabes que esta es una necesidad que yo tengo. Pues Dios dice en nuestro texto, no recuerdo lo que dijo el apóstol en Filipenses, déjeme leerlo. Por eso, por nada estéis afanosos, sino, en vez de ser afanoso y avaricioso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Gracias, Dios, por esta estufa de leña que tengo. Ahora, lo hemos usado por 2 años. ¿Quieres que Juana tenga una estufa de gas? Pues manifiéstelo. Pero con la estufa de leña estuvimos contentos. Yo siempre di gracias a Dios porque lo usamos para correr los zancudos. Ay, hermanos, venían zancudos como aviones, millones y millones y millones y billones de zancudos. Era como una tormenta que entraba en la tardecita ahí del río y también de la selva. Y tantas veces le dije, ay, gracias a Dios que tenemos esta estufa de leña, porque la estufa de gas no emite nada de humo. Y mire, con este humo, tú y yo podemos caminar y no tenemos que meternos bajo el pabellón, porque no podía dormir sin humo o sin pabellón. Era imposible. Nadie podía dormir.
en toda esta área sin pabellón, o toda la noche con humo de la leña, ¿verdad? Que estaba ardiendo toda la noche. Era la única manera. Entonces, Dios dice con acción de gracias. Y yo no sé cuántas veces yo di gracias a Dios por no tener una estufa de gas, aunque era mucho trabajo, porque tuvimos que salir, como muchos de ustedes en tiempos pasados, salieron y juntar la leña. Yo tenía mi hacha, mi machete, y yo tuve que salir. A veces un niño de los nativos me ayudaba, a veces no. A veces Juana iba conmigo, cargando, ¿verdad? Porque nuestros dos hijos eran uno de 8 meses y el otro de 1 y medio. Pues no nos podía ayudar. Entonces, pero contentos y dando gracias por lo que yo tenía. Porque tenía, ¿verdad?, una buena estufa. Operaba bien, nada más los ojos lagrimando como siempre es en la cocina de verano, ¿verdad? Si no tiene chimenea. Y no tuvimos ninguna chimenea. Estoy repasando. Pero contentos. Contentos. Y aún diciendo, un día, Señor, si quieres que haya una estufa de gas. Juana no lo tuvo en los Estados Unidos. Los 3 años que vivimos ahí, era una estufa de carbón mineral. Y hacía, pero, humo negro, feo. Pero ahí vivimos. 3 años con estufa de carbón mineral y luego con una estufa de leña por otros 2 años. Y Juana lavando su ropa en el río o con la batea. Nada de máquinas, nada de refrigeración. Hicimos carne seca, ¿verdad? Lo pusimos en líneas, tendiendo, ¿verdad?, la carne para que dura, porque no había refrigeración. Y yo dejé todo esto atrás para ir con el Señor. Y Él me llevó por abajo para ver si yo iba a aprender contentamiento ahí en el mero abajo para poder ensalzarme después. ¿No es lo que dice? Humillaos para que el Señor le ensalza a su tiempo. Él estudie a nosotros, Él nos ve y Él nos quiere levantar, pero tenemos que matar y destruir la avaricia. Es a lo mejor esta generación, la generación más perturbada y afanada que en toda la historia del mundo, yo creo, y acongojada y más enferma y atareada, pero esta generación tiene más cosas que cualquier otra generación. Pero aquí se suiciden entre 100 y 150 y la mayoría de ellos jóvenes. Cada año, aquí, solamente en esta ciudad de Puebla, porque no conocen el contentamiento. Entonces, vamos a ver que también que tiene que formar el hábito de pensar sanamente. Aquí en nuestro texto, note, en versículo 8, es 4 de Filipenses, hemos visto que tenemos que regocijar en nuestras situaciones. Eso lo hacemos en fe, confesando el regocijo. Y también tenemos que añadir a nuestra fe la templanza, el enfrenamiento. Y tenemos que tratar con el afán que viene de parte de avaricia. Yo no sé si ustedes van a escuchar. Yo no sé. Tal vez nadie aquí va a poder tomar este paso. Quisiera que lo tomara y dejara la avaricia, matar la avaricia completamente de su vida y dejar que Dios obre
Porque mientras que tú estás perturbado, bajo estrés y presión y temor, pues olvídeselo. Dios así le deja hasta que tú te quebrantes, hasta que estás en la emergencia. Y tal vez en ese momento regresará a la palabra de Dios y entenderá lo que Él está diciendo. Entonces, la otra cosa es formar el hábito de pensar sobriamente o sanamente y no neciamente, como dicen versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, aquí, todo aquí está verdadero, pues todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Si estás pensando en los tesoros de este mundo, pues has dejado de pensar en lo que Pablo dice aquí. Ese es, pues, podemos decir, pasos hacia el contentamiento. Y luego, noten versículo 10 y 18. Siempre considerar y proveer las necesidades de otros, en vez de estar atraído con sus propias necesidades. Ahora mire cómo lo dice en versículo 10. Mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por algún tiempo ellos soportaban al apóstol, porque era un hombre pobre, él tenía su negocio de hacer tiendas, pero nunca estuvo, ¿verdad?, con un taller en una ciudad grande donde podía, ¿verdad?, levantar un buen negocio. Estaba viajando, llevando la palabra de Dios en toda, ¿verdad?, Asia y toda Grecia y Macedonia y toda la tierra de los israelitas. Pablo siempre viajando y levantando iglesias. Y él dijo, pero ¿cómo regocijaron ustedes cuando podían ayudarme con mis necesidades? Y hermano, lo que estamos estudiando en la clase es dad y se os dará. Uno que puede formar el hábito de dar, se olvida de sus necesidades. Y luego, viendo Dios que tú tienes, pues, esta norma de vivir, en vez de estar preocupado con mis necesidades, ¿qué de fulano de tal? ¿Qué de la hermana viuda? ¿Qué de aquellos huérfanos? ¿Qué de los otros necesitados que son mucho más necesitados que yo? ¿Y sabe qué? Formando y obedeciendo las palabras de Jesucristo, dad y se os dará, una medida buena, remecida y rebosando, los hombres darán en su seno, en su regazo. Mientras que tú vas dando, Dios está viendo. Pero siempre ha sido en mi constitución, por la gracia de Dios, de dar, de dar, de dar. Tiempo, ayuda para otras personas. Y mientras que yo ni sepa que yo necesito, siempre pendientes a dar, a ver la necesidad. Pienso de mi necesidad y no. Yo no necesito esto. Pero la hermana fulana de tal y el hermano y esta familia, mire cómo están sufriendo. Y cuando tú das, el gozo que viene a su corazón por el privilegio de repartir y dar.
y sabiendo que Dios sí le va a dar a usted mucho más que usted dio, porque así es su promesa en Lucas 6:38 y en otros lugares también. Entonces, la Biblia dice en versículo 18, ¿qué es esta costumbre? Note versículo 18 de Filipenses 4. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué era? Perfume de dulce fragancia. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el perfume? Dios también le gusta. Y Él dice, una persona que da de su dinero, de su tiempo. Usted dice, pues yo no tengo dinero, pero tú tienes tiempo, tú tienes brazos y manos y pies. Tú puedes ayudar, tal vez en la casa, en un tiempo de necesidad, o como el hermano que vio a su hermano en la cama por 2 semanas y fue a visitarle y le dijo, hermano, ¿qué necesita ahí, hermano? Estoy bien, contento aquí, sufriendo todavía. Dios no me levanta, no tengo mis piernas para caminar. Y aún la milpa que yo sembraba antes de tener esta enfermedad, pues tiene mucha maleza. Ah, hermano, ya me dices, yo voy a limpiar. Y el hermano dejó su trabajo. Un hermano de la iglesia allá de Tezuitlán dejó su trabajo, dijo a su patrón, yo necesito mis tiempos de vacaciones por 1 semana. ¿Por qué? Pues es por algo muy importante, por favor. Y le dieron antes de su tiempo y por 1 semana él estuvo allá limpiando 2 hectáreas de milpa por este hermano que no pudo levantar y limpiar su milpa. Y luego cuando lo cosechó, no recuerdo, le dio como 3 bultos de maíz al hermano. Y luego el hermano no perdió su cosecha. Entonces, hay muchas maneras de dar, hermanos. Tú y yo siempre pensamos de dinero, es más fácil con dinero. Pero hay maneras que uno puede dar. Y Pablo dice que es perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Está escuchando? ¿Tú quieres agradar a Dios? Pues sé un dador. Como Dios es el gran dador, tú también puedes ser un dador. Y así emitir perfume a la nariz de nuestro Creador y ser muy agradable a Dios con su sacrificio. Entonces, también hay este orden de aprender, de contentarse, cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo, léelo conmigo en versículo, una vez que uno es contento, lo ha aprendido, dice versículo 11 otra vez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, note, enseñado. Así para hartura como para hambre, para tener abundancia, como padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando de predicar el Evangelio. No está hablando de la obra en el reino de Dios. Está hablando de contentarme. Yo puedo hacer todo porque estoy contento. Uno que no está contento y perturbado, afanado, bajo estrés, bajo presión, él no puede cumplir. Él es inválido.
Él está enfermo, aún en su trabajo. No puede hacer su trabajo bien. Solamente él que o ella que está contento o contenta puede cumplir bien con el Señor porque ha recibido, ha oído, ha visto y ahora hace. Está contento, ¿verdad? Y luego, para terminar, hermanos, hay muy grandes promesas. El primero es en versículo 7. Note cómo en Filipenses 4 y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ay, Dios mío, yo no sé nada de esta paz. Esa paz es para los contentos, los que han aprendido contentamiento, sea en la poco, primeramente, y luego en el mucho. Y si tengo que regresar a lo poco, pues es igual. No es ninguna diferencia tener escasez o tener abundancia. Pablo así lo aprendió. ¿Quién le ayudó a aprender? ¿No era Dios? Le quitó y luego le dio. Y otra vez le dio y la otra vez le quitó. Para que él aprendiera, hasta que él pudo decir estas palabras y escribirlas. Porque era su vida. ¿Es la vida tuya? Sí. ¿Has podido aprender, verdad, lo que él aprendió? Y luego, aprendiéndolo, con contentamiento tú vas a tener la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Un contentamiento. Hermanos, así es la vida con nosotros. Si no es una cosa, son 20 que van a levantar. Pero Dios dice que nos da contentamiento. Y con el contentamiento, bendito sea por esta paz que nos da. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pues, ¿puedes estar contento? ¿Puedes tener la paz de Dios, hermanos? ¿Puedes confesarlo y vivir en ello? Y también, no solamente esta promesa, pero hay otra promesa para los que andan en contentamiento y están satisfechos con su Señor y tiene esta promesa de paz, pero en versículo 19, otra promesa maravillosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa para los contentos, para los que están bajo estrés y afán, acongojados, bien perturbados, olvídeselo. Tú no puedes recibir esta palabra. Esta es una promesa. El contexto es aquí el contentamiento. El Hijo de Dios contento. Y Pablo nunca faltaba, aun cuando esta iglesia no pudo más soportarle y ayudarle. Él fue ayudado de otra manera. Y él vivía, tal vez un poco menos de su despensa, pero él seguía. Y Dios proveía, porque esta es la promesa que los que viven así. Y luego, también en versículo 20, Dios será glorificado. De ver su Hijo satisfecho y contento y no afanado, la Biblia dice, y al Dios y Padre nuestro sea gloria por siempre jamás. Amén. Y la última cosa es que Dios te va a fortalecer en todo este asunto de problema
Si tú has aprendido, y como le vuelvo a decir, aprende por 3 maneras. Lo quiero repetir otra vez. Lo aprende por recibir, oír y ver, ¿verdad? Lo que tú ves en otros, lo que tú ves en sus problemas, y ellos queden contentos y en paz, y Dios les da la promesa, terminando en versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir con poco o yo puedo vivir con mucho. Dios ha prometido que si yo busque primeramente el reino de Dios, Él me va a dar por lo menos lo necesario para sostener mi cuerpo, mi esposa, mis hijos. Esa es una promesa definitiva y Él cumplirá, pero tal vez sería con poco. Pero luego después, mientras que tú crezcas y Dios ve el contentamiento con el poco, le puede levantar y prosperar y dar mucho, conforme a la prosperidad de su alma. ¿No es lo que leímos? Pero en todo ello, Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te fortalecerá. Te va a dar la fortaleza para aguantar la escasez, aguantar el problema, aguantar una necesidad que para ti es real, pero mientras que existe la necesidad, mire, esta otra persona que tiene una necesidad mayor que la mía. Y le tome de lo tuyo, de su escasez, y le da a él. Y qué contentamiento más viene, qué regocijo más viene a su corazón de poder participar en la necesidad de otra persona. Y así Dios está fortaleciéndole en cada rato que tú recibes de Él, tú oyes de Él, tú ves lo que tienes que ver en otros. Pablo dijo, veme. Él estaba diciendo todo eso y era una realidad, no era nada más un cuento. Esa era una realidad de su vida que él había experimentado. Y cuando yo recibí este capítulo de Filipenses, yo recuerdo, yo era el más descontentado persona en la tierra, yo creo. Pero yo le dije, Señor, yo quiero aprender a contentarme, a estar contento. Es lo que dice Job, terminando. ¿Recuerda sus palabras? Después que Dios le quitó todo, todos sus hijos, toda su hacienda, hasta su esposa se levantó y dijo, maldiga a Dios y muérete, ¿verdad? Perdió a ella en un sentir, pero Job dijo esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó y yo estoy contento. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabe qué? Por 1 año duró con llagas de su cabecera a sus pies, pero no perdió su integridad, no perdió su contentamiento, aún estaba un poco frío con sus amigos que vinieron a consolarle, pero vinieron nada más a criticarle. Pero con todo él aprendió que él no debería ser autojustificando a sí mismo, debe justificar a Dios en todo que él hace. Y Dios vio su crecimiento, su levantamiento espiritual. ¿Y qué? Le regresó con él
con el doble de lo que él tenía antes, con la excepción de sus hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recibir? ¿Vas a oír? ¿Vas a ver? Y luego hacer. Ser un hombre contento. Hacer una mujer contenta. Y mientras que estoy dando eso, hermanos, podría ser no la semana que entra. Podría ser mañana que tú enfrentes algo. Y Dios le va a decir, ¿contento? ¿Eres contenta tu hija? ¿Qué le vas a responder? ¿Vas a murmurar y quejar y llorar? ¿O vas a estar contento? Ay, hermanos, es donde vivía Jesucristo, es donde vivía Job y el apóstol Pablo, y es donde tú también puedes vivir si quisieras. Si quisieras. Qué lugar bendito de Dios, de veras. Padre, te damos siempre gracias por tu bendita palabra. Y, Señor, gracias por el privilegio de aprender con el apóstol Pablo, por haber recibido tu palabra, por haber oído tu palabra y por haber visto en otros varones. Así era mi pastor, Padre. Yo le vi con tantos escándalos y problemas que él tuvo en su vida, y él contento, no murmurando, no quejando. Yo pude ver en un hombre igual como Pablo en esta generación, pues son pocos, pero hay algunos. Permítenos estudiar y aprender, y tú nos fortalecerás. Y podemos decir con el apóstol, todo lo puedo, sea escasez, sea abundancia, sea nada o sea mucho, sea poco o sea lo que me sorprende, lo que me deja asombrado, porque así tú eres, Señor, un Dios que quiere bendecir a tu pueblo y quiere prosperar a tu pueblo, pero tienen que aprender las lecciones que el apóstol aquí nos enseña y Cristo nos enseñó con su vida. Pues ayúdenos. Si tú has hablado con alguien, tal vez este sería el empiezo de su clase con el apóstol Pablo y con nuestro Señor Jesucristo, de aprender el contentamiento, y que no sea una palabra obsoleta para ellos, pero que sea una realidad en su vida. Qué privilegio de vivir y decir con el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, estaba diciendo, yo no necesito nada, yo no quiero a nada, yo no tengo ninguna avaricia para nada, porque tú eres todo lo que yo necesito. Bendito sea su nombre para siempre. Bendice su palabra y santifícala en los corazones que lo